La Ventana, con Carlas Francino. It was 25 years to take that man away. Now the freedom moves in closer every day. Wipe the tears down from your saddened eyes. They say Mandela's free, so step outside. Es curioso que este 18 de julio, que tiene un recuerdo histórico tan especial en España por el golpe de Estado y lo que vino después, es curioso que este mismo día Naciones Unidas celebre el Día de Nelson Mandela, en honor al nacimiento de una de las figuras políticas y democráticas más importantes de la historia, primer presidente negro de una república sudafricana, Premio Nobel de la Paz y uno de los nombres propios más respetados por su compromiso con los derechos humanos. Es verdad que su vida se ha llevado al cine, ha inspirado libros, canciones como esta que estamos escuchando, pero nosotros hoy, esta tarde en La Ventana, vamos a rendirle homenaje y a recordarle a través de sus cartas. Esta es una nueva entrega de Cartografías. Cartografías. Historias por correspondencia con Laura Piñero. Y es curioso el caso de Mandela, Laura. Laura, buenas tardes. Buenas tardes. Porque al contrario de otras figuras y nombres históricos que hemos comentado, se conserva mucho material de cartas de él, ¿verdad? De su correspondencia. Sí, él documentó toda su vida en diarios y miles de cartas. Pensemos que estuvo casi 30 años encerrado en prisión y la escritura fue un refugio. La Fundación Sudafricana dedicada a su memoria tiene archivados y digitalizados sus documentos que permiten reconstruir toda su vida. Desde su infancia en una pequeña aldea rodeada de montañas, la muerte de su padre cuando él tenía 9 años, cómo se educó con su padrino, un conciliador líder de una comunidad tribal, cuando se fugó para evitar un matrimonio concertado, sus primeros trabajos como abogado o cuando se afilió al partido conocido como Congreso Nacional Africano y empezó a participar en las protestas por todo el país por la igualdad de derechos de la población negra. En 1949, tras unas elecciones que institucionalizaron en Sudáfrica las políticas del apartheid, intensificaron sus acciones que implicaban sanciones y penas de cárcel. Los acusaban de comunistas, tal y como recuerda Mandela en una carta. Tengo la absoluta certeza de que el cargo de que yo era miembro o simpatizante activo del Partido Comunista es un acto de persecución y una maniobra de propaganda que tiene por objetivo distorsionar mis creencias políticas y justificar la exclusión de mi nombre en el registro de abogados. He leído literatura marxista y me siento impresionado por la idea de una sociedad sin clases. Pero no soy marxista. Por lo que concierne a Sudáfrica, la principal tarea que tenemos enfrente es acabar con la supremacía blanca en todas sus ramificaciones y establecer un gobierno democrático en el que todos los sudafricanos, sin que importen su posición en la vida, su color de piel o sus creencias políticas, puedan convivir unos junto a otros en perfecta armonía. Déjame recordar, Laura, sobre todo para los oyentes más jóvenes, igual algunos padres ahora que van en coche con sus niños y no saben lo que es apartheid y están preguntando en qué consiste. Bueno, el apartheid consolidado en Sudáfrica, ¿qué consecuencias prácticas tenía? Por ejemplo, los negros no podían votar, los negros no podían entrar en el gobierno, tenían prohibida la educación superior, estaban obligados a vivir en áreas separadas, confinados. Separados de blancos, lógicamente, en las playas, en los transportes públicos, en los hospitales. Estaban prohibidas las relaciones mixtas. Y no sigo con la lista porque no terminaríamos. Es terrible. El gobierno alegaba que todo era para el desarrollo del país y respondía de manera cada vez más violenta a los opositores. Uno de los episodios más terribles tuvo lugar en 1960, cuando la policía abrió fuego en una manifestación pacífica a favor de la igualdad de razas. Murieron 69 personas, todos negros. Fue terrible, según los testigos. Se declaró el estado de emergencia, se ilegalizó el partido donde militaba Mandela y varios de sus miembros, él entre ellos, decidieron pasar a la clandestinidad y optar por la lucha armada selectiva.
Desde la estación de policía salían disparos contra la multitud en todas las direcciones. Una mujer que pasó corriendo a mi lado fue alcanzada en la espalda y cayó a mi lado boca abajo. Un niño corrió hacia ella y la dio vuelta. El orificio en la espalda era pequeño, pero el disparo le había arrancado el pecho. Hay muchas personas que sienten que es inútil para nosotros continuar hablando de paz y no violencia con un gobierno cuya única respuesta son ataques salvajes contra gente desarmada e indefensa. Pienso que ha llegado la hora de considerar ante estas experiencias si los métodos que hemos utilizado hasta ahora son adecuados. En 1962, Carlas, él y otros compañeros fueron arrestados y un año más tarde se les juzgó en el conocido como proceso de Rivonia, lleno de irregularidades. Los abogados no pudieron, por ejemplo, ver a sus clientes hasta 2 días antes del juicio. Se enfrentaban a penas de muerte. Finalmente fueron condenados a cadena perpetua en 1964 y ya desde la cárcel de Robben Island, Nelson Mandela reflexionaría mucho sobre aquel juicio donde se jugaron todo y afirmó en su célebre alegato final que estaba preparado para morir por sus ideas. Me había armado de la fuerza y el valor suficientes para comprender que la nuestra era una causa justa. La increíble multitud que se congregó el 12 de junio, día de la lectura de la sentencia, nos dio verdadera alegría. Quizá no esté de más señalar aquí que a menudo en nuestra vida ordinaria, cuando estamos contentos y libres, nos construimos torres de marfil en las que nos retiramos del mundo y en las que nos hinchamos de orgullo y arrogancia y tratamos hasta con indiferencia o desdén la generosidad y el afecto de nuestros amigos. Tras los barrotes, estas torres artificiales se desmoronan fácilmente y los actos de generosidad se transforman en joyas de un valor incalculable. Curioso y significativo que el gobierno sudafricano, con esta represión brutal, intentaba ahogar el movimiento, pero consiguió todo lo contrario. Naciones Unidas ya se decidió a imponer sanciones a Sudáfrica por no respetar los derechos humanos, la lucha social crecía y crecía, el país estaba hundido económicamente, y a esas alturas Mandela ya era todo un símbolo, ¿no? Sí, y entre rejas su popularidad no paraba de crecer y las cartas se convirtieron en su gran recurso. Casi 300 están publicadas en un libro de la editorial Malpaso, llamado Cartas desde la prisión. El prólogo, Carlas, del libro lo firma su nieta, que dice que leyéndolas pudo entender de dónde sacó las fuerzas para aguantar tanto tiempo de encierro. En prisión a Mandela y a sus compañeros le asignaron el grado D, el reservado a los más peligrosos. Solo podían recibir una visita y una carta de 600 caracteres cada 6 meses. ¿6 meses? Sí, no podían ver a sus hijos hasta que tuvieran 16 años. Sufrió amenazas de muerte, 14 años de trabajos forzados en una cantera, dormían en el suelo, los alimentaban como ganado, llegaban a pasar hasta 23 horas en la celda. Hay muchísimas misivas donde él denuncia punto por punto estas condiciones a las autoridades, pero sin duda lo que peor llevó fue soportar las noticias que recibía de su mujer, Winnie, también activista, que vivía amenazada constantemente. Quizá hayas oído algo a través de nuestro informante mutuo de los graves acontecimientos que me han dejado completamente alterada. En pocas palabras, entraron en nuestra casa mientras había ido al pueblo con los niños para ver a mi padre enfermo. Se llevaron todas nuestras posesiones de valor. El extraño ladrón se dedicó a destrozar la casa, despedazó muebles, rasgó los cuadros de las paredes, se llevó libros y documentos personales. Luego, hace 2 semanas, a las 3:30 de la madrugada del domingo, 3 hombres negros consiguieron entrar en casa por la misma ventana, que todavía no había mandado a reparar porque la policía no había tomado declaración del asalto. Intentaron estrangularme con un trapo. No sabía que pudiera gritar tanto. Apagaron las luces y me salvé luchando contra ellos en la oscuridad. Sufrí pequeñas heridas. Nuestro problema es que nadie está dispuesto a compartir el tipo de vida que llevo y la situación es mucho peor ahora.
Mandela, desde la cárcel, trataba de ejercer de hermano, marido, padre, como aquí que escribe una carta de amor a su mujer y otra a su hija, animándola a seguir estudiando. El otro día soñé que contoneabas con violencia tu cuerpo entero al ritmo de una graciosa danza hawaiana en el centro social. Yo me quedaba al final del famoso vestíbulo con los brazos abiertos, ya preparados para abrazarte, mientras dabas vueltas hacia mí con tu encantadora sonrisa, que tan desesperadamente echo de menos. 1 de mayo de 1970. Cariño, sé muy bien que estudiar no es siempre fácil para una chica africana. La familia media africana vive instalada en la pobreza, en una casa pequeña y abarrotada, sin la privacidad que necesita una estudiante para concentrarse en sus estudios. Dices que ya no quieres ser una científica porque no tendrás los suficientes fondos para estudiar esa profesión. Me gustaría que te quedases tranquila. A pesar de mis circunstancias presentes, haré todo lo que esté a mi alcance para obtener los fondos que sean necesarios para tus estudios de grado. La educación es mucho más que una cuestión de estatus. Es un asunto de vida o muerte. Dreams come true. Vaya frase, ¿eh? La educación es un asunto de vida o muerte, tanto que hablamos tan a menudo de la educación, ¿eh? Sí, y esta hija, por cierto, terminó siendo diplomática. Además de la preocupación por la situación de su familia, Mandela cuenta que temas como la muerte dentro de la cárcel adquirían una dimensión totalmente distinta. En este tiempo perdió a su madre, a su hijo mayor en un accidente de tráfico, sufría con las noticias del asesinato de activistas que seguían sus pasos, como el célebre joven Steve Biko, y sorprende cómo responde a todo ese dolor, Carlas, con buenas palabras, tratando de convencer con su discurso. Le daba la vuelta a todo. Consiguió mejorar su situación y la de sus compañeros. Sus carceleros y otros presos terminaron admirándole. Uno de sus captores, el racista Christo Brand, llegó a escribir un libro sobre su relación con Mandela. Cambió su mentalidad y se hicieron hasta amigos. Al día siguiente, el director de la cárcel nos dio la bienvenida y se presentó. Nos dijo que trabajaríamos con los peores asesinos y violadores del país, que eran peores que los delincuentes que habíamos conocido hasta entonces, tan malvados que se los había condenado a cadena perpetua. En realidad, los hombres que a mí me iban a asignar no eran ni violadores ni asesinos, y sin embargo ellos los consideraban la máxima amenaza para el país. Así pues, mi trabajo consistiría en custodiar a algunos de los presos más célebres de Sudáfrica. Ni una sola de estas cartas contiene una sola gota de desesperación o pesimismo. Cada una de ellas es un poderoso tónico que mantiene mi sangre limpia y mi cabeza clara. Cada carta que llega me hace sentir más fuerte y más seguro que el día anterior. Es principalmente por esta razón por la que los sábados son tan importantes aquí dentro. Ese es el día en que siempre reparten nuestro correo. Y los funcionarios que nos traen las cartas se convierten por unos instantes en seres tan populares como estrellas de cine. Cuando aparecen por la puerta, los compañeros que suelen arrastrar los pies con pesadez y se mueven por ahí como pontífices confiados, se ponen alerta de repente, dispuestos a lanzarse como un rayo y descubrir si hay algo para ellos. Bueno, de hecho, de esta relación de Mandela con uno de sus carceleros, con Christo Brand, se llegó a hacer una película muy chula, además, Adiós Bafana. Sí, otra película, esta película y otra que refleja muy bien toda esta etapa es El largo camino hacia la libertad, basada en su autobiografía. La libertad para Mandela no llegó hasta 1990, precedida de dos acontecimientos que incrementaron la presión internacional: el asesinato de casi 200 personas, un chico de 13 años en una marcha pacífica de estudiantes en Soweto, y luego fue determinante que Mandela contrajera tuberculosis en prisión. Las autoridades, temiendo que su muerte desatara otra oleada de protestas, decidieron sacarlo. Tenía ya 71 años. 2 años más tarde se suprimieron las leyes del apartheid y en el 94 Mandela ganó las elecciones. Pero regreso, Carlas, para terminar, a las palabras de la nieta en el prólogo del libro de cartas. Escribe: mi abuelo
Nos recordaba siempre que no debemos olvidar el pasado o de dónde venimos. La sociedad democrática por la que lucharon nuestros abuelos se consiguió después de un enorme sufrimiento y la pérdida de numerosas vidas. Sus cartas nos recuerdan que podríamos regresar fácilmente a esos tiempos de odio. De las muchas personas que han leído estas cartas de Mandela y que han sacado sus conclusiones, mira, voy a destacar unas palabras de Barack Obama. Dijo, las palabras de Mandela, son una brújula en un mar de cambios. Y esto lo dijo hace tiempo, antes de lo que ha venido después. Oye, ya para terminar, ya que hemos hablado de cine, hombre, no podemos olvidarnos de Invictus. Sí, buenísimo. La peli de Clint Eastwood, ¿no? Donde cuenta la historia de la Copa Mundial de Rugby de 1995, con aquel Morgan Freeman maravilloso, ejerciendo de Mandela, y además con un recuerdo personal que le entrevistamos a tres, con John Carlin y con Michael Robinson, que le conocían, a Morgan Freeman le conocía mucho y estuvimos conversando los tres, y fue una entrevista de la que guardo un recuerdo maravilloso, porque además estábamos evocando un personaje que ha dejado una huella absolutamente imprescindible en la historia. Esta película tenía, por cierto, una banda sonora muy chula, con la que podríamos cerrar hoy la ventana. Si Maravilla, te parece, muy bien, sí. Pues venga, gracias, Laura, un beso. Un placer, hasta mañana. Hasta mañana, un beso muy grande y como siempre, muchos ánimos. Adiós. Out of the night that covers me, I'm unafraid, I believe, beyond this place of wrath and tears, beyond the hours that turn to years, I thank whatever gods may be. 9,000 days were set aside, 9,000 days of destiny, 9,000 days to thank gods wherever they may be. It matters not the circumstance, rise above, took a chance, and I thank whatever gods may be. 9,000 days were set aside, 9,000 days of destiny, 9,000 days to thank God wherever they may be. Whoa, a broken heart that turned to stone can break the man that lied his soul. 9,000 days of destiny, 9,000 days to thank God wherever they may be. And I thank whatever gods may be.